En cierta ocasión un niño tuvo que ir al dentista a que le sacaran una muela. El niño fue al dentista sin tener idea de lo que le esperaba allí, pero cuando vio al hombre con su tapabocas puesto, con todas las herramientas a su alrededor, la gran luz que le ponían en la cara y el poco de maquinitas de sospechosa procedencia para él, sintió gran temor y empezó a gritar: no, en la boca no. Y se asustó mucho, porque vio que le iban a hacer algo en la boca con todas esas herramientas tan peligrosas. Y asustado y atemorizado, el niño empezó a gritar: ¡auxilio! ¡Sáquenme de aquí! Yo no quiero que me saquen un diente. Sin embargo, el odontólogo, de una manera muy amable y paciente con el niño, logró convencerlo. Y hasta que el niño entendió que debía dejar que le sacaran el diente. Eso no fue algo sencillo, pero el médico tampoco podía hacerlo a la fuerza porque iba a ser más traumático para el pequeño. Sin embargo, logró hacerlo. Después de demorarse su tiempo convenciendo al niño y persuadiéndolo de que lo que le hacían era para su bien, lograron sacarle la muela al niño. El niño eso le dolió, pero más le había dolido toda la preocupación que tenía por la situación. Así, cuando le sacaron la muela, ya estaba bien. Con el tiempo se dio cuenta que el dolor que le había venido atormentando antes y por lo cual lo habían llevado al médico había desaparecido. Así que aquello que él pensaba que no era para su bien, en realidad que era algo muy bueno, porque era la solución definitiva al problema que lo estaba quejando, el dolor de muelas. Muchos de nosotros en nuestra vida diaria experimentamos todo tipo de problemas, de pesares y de angustias constantemente. Muchas veces, al ver esto, la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué a mí? Pero muchas veces también no entendemos que esto se debe al amor de Dios. El amor de Dios obra en nosotros de maneras que nosotros no podemos comprender, por lo menos con nuestro entendimiento actual. Ahora no lo comprendemos, pero llegará el día en el cual comprenderemos el porqué de todas las cosas que nos acontecen. En el momento lo vemos como un misterio, pero para Dios eso no es un misterio, es algo que Él obra para nuestro bien, para bien de los que le aman. Dios obra de manera que a veces puede que nos guste y a veces puede que no, pero todo en conjunto es para nuestro bien. Así es como el amor de Dios se manifiesta para con su pueblo. Por eso aquel al que Dios no ama no experimenta este tipo de situaciones, o al menos no en la misma manera en la cual nosotros las experimentamos. Aquel que no es amado por Dios es una persona a la que tú ves y dices: a este todo le va bien, todo lo malo que se propone lo consigue y en nada fracasa. Claro, porque no hay nadie que le ame, no hay nadie que diga: este se está portando mal, hay que corregirlo. No, déjalo que siga y déjalo que siga hasta que se lo lleve el carro o lo maten por ahí. Déjalo que persevere en su maldad, porque no tienen el amor de Dios a su favor. Pero aquellos que son amados por Dios experimentan la gracia de ese amor cada día de su vida. Tú la has experimentado. Por eso hay cosas que tú puedes decir: hay cosas que a mí me pasaron antes que yo no entendía en ese tiempo, pero que después, a medida que pasó el tiempo, yo pude entender qué era lo que Dios quería obrar en mí. Pude darme cuenta qué era lo que Él estaba haciendo. De la misma manera, durante 3 años aproximadamente, el Señor Jesús estuvo obrando en sus discípulos para enseñarles la manera correcta de ver el mundo, para revelarles al Padre, para que entendieran quién era Él. En los primeros 12 capítulos de este Evangelio vimos el ministerio del Señor Jesús hacia las personas en general. Pero a partir de este capítulo 13, que empezamos el domingo anterior, específicamente hasta el 17, pero a partir del capítulo 13 en adelante, todo lo que veremos es el ministerio del Señor hacia sus discípulos, hacia aquellos a los que Él ama. El contexto en el cual ocurre este pasaje es la cena de la Pascua.
la última cena de la Pascua que el Señor Jesús iba a tener con sus discípulos. Y como dije el domingo anterior, la última que el Señor Jesús iba a tener en este mundo como un ser humano. Y también la última era válida ante Dios. Porque la cena de la Pascua solamente prefiguraba la liberación de los creyentes del pecado. Porque se hacía en memoria de la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Pero lo que hacía era, en realidad era prefigurar la liberación de los creyentes de la esclavitud del pecado. El Señor Jesús, consciente de todo esto y de que el tiempo para Él en este mundo estaba llegando a su fin, el tiempo como lo tenemos nosotros, Él decide amar a los suyos, dice el texto, hasta el fin. Como les decía el domingo anterior, cuando exponía ese texto, hasta el fin no se refiere solamente hasta el último día, sino en el máximo grado posible, de la mayor forma que se puede, mostrando el amor. Y también les decía el domingo anterior que el amor, visto bíblicamente, consiste no en un sentimiento, sino en una decisión. ¿Una decisión de qué? De priorizar al otro por sobre ti mismo. Eso es el amor. El amor es decir, el primero. Tú amas a tu prójimo cuando lo colocas por encima de ti. Tú amas a Dios cuando pones a Dios por encima de ti mismo. Eso es tomar tu cruz y seguirlo. Y cuando nosotros como creyentes experimentamos ese amor de Dios en nuestras vidas, ¿de qué manera debemos reaccionar? ¿Cómo debemos responder cuando vemos cómo Dios lo entrega todo para salvar a su pueblo? Como Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Como Cristo amó tanto al Padre que murió por los que el Padre había escogido. Esto es una demostración de amor. Por esto este sermón lo he llamado la demostración del amor. Y trataré de explicarlo en 3 puntos. Primero, veremos el perfecto amor de Jesús y la forma en la cual se manifiesta para con nosotros. Segundo, veremos el imperfecto amor de Pedro, y con el cual nosotros como creyentes debemos sentirnos identificados. Y por último veremos el falso amor de Judas y la forma en la cual nosotros debemos cuidarnos de algo así. Como podrán notar por los puntos, no sigo necesariamente el orden cronológico del texto, sino que lo separo para tratar de facilitar la comprensión. Entonces veamos el primer punto, el perfecto amor de Jesús. Leo una vez más los versos del 3 al 5. Dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Como veíamos el domingo anterior, esta es la escena de la última Pascua, la famosa escena que se conmemora en Semana Santa, la última cena del Señor con sus discípulos. Aquí tenemos al Señor, Dios del universo, encarnado en un ser humano, la persona más importante sobre la tierra. La persona más importante en la tierra era Jesucristo, y es Jesucristo. En ese entonces, en ese momento, no había un ser humano más importante que Él, ningún rey ni ningún emperador podía compararse con Él. Era la persona más grande que pudiera haber, el más importante de todos. En el verso 2 leímos que dice que como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, el diablo se había puesto en el corazón de Judas Iscariote que traicionase al Señor,
El Señor Jesús, como la persona más importante, como Dios hombre que es, sabía esto. Para él no era un misterio que Judas lo iba a traicionar. No era para nada un misterio eso para él. Si nosotros estuviésemos en su posición, ¿qué habríamos hecho? Bueno, muy seguramente, siendo la persona más importante del mundo, hubiese dicho al Señor: ángeles, vengan y maten a este Judas. Llévenselo al diablo que lo trajo. Porque era un traidor, y él lo sabía. El Señor sabía que Judas estaba sirviendo al diablo. Él fácilmente pudo haberlo erradicado de la faz de la tierra, porque así como resucitó a Lázaro, pudo haber dado muerte al que quiso con una sola palabra. Sino que él no vino a eso en su ministerio, pero así como le dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera, pudo haberle dicho a Judas: Judas, métete en la tumba. Y tenía que obedecer. Le era necesario, un día de otro. Sin embargo, nosotros aquí vemos cómo el Señor Jesús, en lugar de actuar de la manera en la cual cualquier persona en un amor natural actuaría, decide actuar en base al amor divino, el cual no busca el beneficio. Porque un rey mandaría matar de inmediato a su enemigo, porque le está deshonrando, porque afecta el amor propio de ese rey. Pero Cristo, sabiendo que Él no vino a amarse a sí mismo, sino a amar al Padre y a hacer la voluntad del Padre, en lugar de actuar de esa manera, decide humillarse y servir a sus discípulos. Eso para nosotros, hermanos, viene a ser un estándar, una norma a seguir. Esa muestra de amor que hace el Señor en ese momento debe ser la forma en la cual nosotros debemos procurar todos los días amar a Dios y a nuestro prójimo, en humillación y en servicio. Tú nunca vas a poder amar de verdad si no te humillas, porque si no te humillas quiere decir que estás siendo orgulloso. Si estás siendo orgulloso quiere decir que lo que tú más amas es a ti. Simple y llanamente es eso. Lo que tú más amas es a ti. Por eso es tan difícil humillarse. No humillarse en el sentido de recibir humillación, sino en el sentido voluntario de servir. De que nadie tiene que andar diciéndote nada, sino que por ese deseo mismo de amor que has puesto de manera voluntaria en tu corazón, sirves a otros, sin importar el que dirán o el que pensarán las demás personas. Pues el Señor vino a dar ejemplo. En aquella época el maestro no era como el maestro de un colegio que se paraba y empezaba a dictar clase. Ya no, el ejemplo era, la enseñanza era práctica. Él tenía que demostrar con sus acciones lo que quería que sus discípulos aprendieran. Eso es lo que él había estado haciendo a lo largo de todos estos 3 años de ministerio. Y eso es lo que va a seguir haciendo en este momento. Por eso dice: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esta humillación entonces no es un acto de debilidad, sino que es una manifestación de la gloria de Dios. Es la manifestación de la gloria de Dios. Jesucristo vino a manifestar al Padre. Porque cuando pensamos en Dios, normalmente pensamos en un anciano sentado en un trono, gobernándolo todo. Y nos hacemos a la idea de un rey humano. Un rey humano de manera déspota se sentaba en su trono y mandaba a todo el mundo que hiciera todas las cosas. Pero el Señor Jesús nos dice en su palabra que su Padre todo el tiempo trabaja y aún hoy trabaja. No está allí con las piernas alzadas simplemente. Él todo el tiempo está trabajando. Está trabajando para que su creación siga existiendo, sustentándola. Él sustenta todas las cosas. Él, sin necesidad alguna, está sirviendo a las criaturas, a permitirles seguir existiendo. Ese es el amor del Padre que Jesucristo vino a manifestar. Por eso el Señor Jesús elige el camino del servicio. Y él lo hace lavándole los pies a sus discípulos. El lavar los pies, como yo sé que la mayoría saben, porque es algo ya bastante conocido, era la tarea más insignificante que se hacía en ese tiempo.
lo hacía el esclavo de la casa, pero no solamente el esclavo. Si habían varios esclavos, el esclavo de menor rango era el que hacía esto, porque las personas andaban en sus sandalias de la época caminando por ese terreno totalmente lleno de tierra, en una zona casi desértica. Al llegar a su casa llegaban con los pies inevitablemente cubiertos de polvo, y era la persona más insignificante de la casa la que se encargaba de limpiar los pies. No se nos dice en dónde estaban ellos reunidos, porque ya habíamos inferido algo al respecto. El nombre de la persona y la situación como tal no se nos da en el texto. Por lo tanto, yo no podría saber si había un esclavo allí o no. Pero si lo había, no había nadie que hubiese lavado los pies a los discípulos. No había nadie. Y los discípulos, ninguno se puso a lavar los pies de nadie. Lo correcto hubiese sido que alguno de ellos, por ejemplo Pedro, que es el que siempre tomaba la iniciativa, dijera: bueno, vamos a sentarnos con los pies así, vamos a lavarnos los pies porque esta es una cena importante, es la cena de la Pascua, no es cualquier noche. Así que yo voy a lavarle los pies, por favor coloquen los pies aquí mientras yo se los limpio. Eso hubiese sido lo correcto. Pero ninguno se ofreció a hacerlo. Ninguno de ellos iba a hacer algo tan denigrante como ponerse a lavarle los pies a los otros. ¿Quién iba a ponerse a hacer algo así? Y esto lo sabemos porque este lavado de pies que hace el Señor no ocurre antes de la cena, como era lo habitual, sino durante la cena, lo que nos dice el texto. Es decir, ya estaban comiendo cuando el Señor Jesús se pone a hacer eso. Nadie había tomado la iniciativa. Todos habían ignorado por completo eso. Así que todos estaban allí con los corazones pensando solamente en sí mismos. Eso era lo que los discípulos pensaban. De hecho, en los textos paralelos a esto, si leemos el contexto de esos textos, nos daremos cuenta que ellos hasta estaban discutiendo de quién de ellos era el mayor y quién era el más importante. Que el Señor les había dicho que el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Esto lo dijo en Mateo 23:11. Esa enseñanza había caído en oídos sordos, porque a ninguno se le había ocurrido semejante cosa. En lugar de humillarse, los discípulos andaban en esta disputa de ver quién era el más importante. Lo último que iban a hacer era ponerse a lavarse los pies entre ellos. Quizás si el Señor le hubiese dicho a alguno: Felipe, ven y lávame los pies, seguramente lo hubiese hecho. Si el Señor le hubiese dicho a Pedro, a Juan, hasta a Judas, capaz de decirle que le lavase los pies, lo hubiesen hecho. Pero de manera voluntaria, ninguno le lavó ni siquiera los pies al Señor. Por eso el Señor, dando el ejemplo, se ciñe una toalla y comienza a lavarle los pies a ellos, demostrándole a sus discípulos que la verdadera grandeza en el reino de Dios consiste en servir al prójimo. Esa es la actitud correcta. Eso es amor en acción. Eso es una demostración de amor. Porque lo que está haciendo no es en beneficio de Él, sino de ellos. Ese es el amor que nosotros estamos llamados a practicar. Esa verdad se refuerza en el texto que leía el hermano al presidir, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Juan Calvino sobre esto también escribió: el amor de Cristo se manifiesta en su humilde servicio. No hay mayor revelación de su gracia que el acto de servirse a sí mismo por amor a los demás. El Señor demuestra que para Él ellos son muy importantes. Está demostrándole a ellos que ellos son más importantes que Él desde el punto de vista de Él. Pero no solamente por el hecho de hacerles el bien de que tuvieran los pies limpios y ya, sino porque esto prefiguraba algo mucho mayor, que solamente Él podría hacer por ellos: lavarlos de todos sus pecados. Como lo veremos en el verso 8.
Así, este acto humilde del Señor, de lavarle los pies a sus discípulos, prefigura su muerte en la cruz, en la cual Él se dará a sí mismo en servicio de los pecadores, para con su sangre lavarnos a todos los que creamos de todos nuestros pecados. Así Jesús se sirve de una manera tan grande y tan sublime, manifestando el amor de Dios que rescata a los viles pecadores de la esclavitud del pecado. Este es el amor perfecto de Jesús. Es un amor que es santo, que es justo y que es eterno. Es un amor libre de todo egoísmo e hipocresía. Considera todas las veces en las cuales has dicho, yo no voy a hacer eso, por amor a ti mismo. Y considera el ejemplo de tu Señor, el cual se humilló hasta lo más bajo, el cual se dio a sí mismo hasta la muerte en beneficio de otros. Porque aquí hay dos cosas que confluyen: el amor a Dios, en este caso el amor al Padre, y el amor al prójimo. Jesús está manifestando el amor al Padre, pero Jesús también está manifestando el amor a sus discípulos. No de manera separada, con un mismo acto manifiesta las dos cosas. Nosotros tenemos esa idea en nuestra cabeza de que una cosa es amar a Dios y otra cosa es amar al prójimo. Pero no entendemos que una cosa se desprende de la otra. No puedes amar al prójimo si no amas a Dios. Porque lo más importante para ti vas a ser tú. Por eso desde que eres un pequeño, ¿qué es lo que más te afecta? Que alguien impida que tú te ames a ti mismo. Es que yo quiero jugar con esto, es que yo quiero hacer esto. Y cuando crecemos, no dejamos eso. Simplemente aprendemos a disfrazarlo y manifestarlo de otra manera. No me importan otras personas. ¿Sí? ¿Quién? Mi esposa, mi hija, mi padre. Porque son importantes para ti. Porque te importas a ti. Como lo más importante. Y él naturalmente va a ser así. No es que esto esté mal, sino que esto no es suficiente. Nuestro amor debe ser como el amor de Cristo. Nuestro amor lamentablemente es imperfecto, pero el de Cristo es perfecto. Y nuestra aspiración debe ser llegar a ser así. Como dijo el Señor Jesús al final de Mateo capítulo 5, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Segundo punto, el imperfecto amor de Pedro. Leo los versos del 6 hasta la primera parte del 10, que dice: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. El Señor Jesús está lavándole los pies a sus discípulos. Por la forma en la que se nos muestra en el texto, nos da a entender de que Pedro no fue el primero. Cuando llegó a Pedro ya había lavado los pies a otros discípulos. ¿Quién? No sé. Ya le había lavado los pies a otros discípulos. Y cuando llegó a Pedro, Pedro enseguida protestó, reflejando que su amor es imperfecto. Él estaba demostrando de inmediato con su reacción la imperfección que había en él. Y no es que Pedro no amara a Jesús, él amaba a Jesús. Él lo amaba genuinamente. Pero su amor a Jesús estaba mezclado, al igual que el de nosotros, con su amor a él mismo. Eso le daba un sentido de identidad y de orgullo. Él entendía que lo más importante era él, y que desde el punto de vista de Jesús, lo más importante para Jesús debía ser Jesús.
Y Jesús es el maestro. El maestro es el más importante. Por eso, para él, era impensable que una persona en la posición de Jesús se pusiera a andar haciendo algo tan denigrante como andar lavándole los pies a la gente. Eso era algo humillante en la mente de Pedro, no le cabía en la cabeza. ¿Cómo es posible que el Señor y Maestro mío venga a lavarme los pies a mí? Nunca se había escuchado, ni en la cultura judía, ni en la romana, ni en ninguna otra cultura gentil, que un superior le lavase los pies a un inferior. Eso es algo inconsiderable, impensable. Y dado que él amaba al maestro, por el amor que le tenía al maestro, esto no le cuadraba. No le cuadraba. Es decir, si hubiese venido el César y nadie le dice a nadie, el César se pone a hacerlo, Pedro, que lo haga, es el César. Se siente segundo el salto. Mira, el César me vino a lavar los pies. Wow, yo soy importante. Aquí tenemos al rey Herodes. De una manera tan importante, esa persona tan importante lavándome los pies. O sea, que yo soy más importante que él. Y Pedro se lo hubiese subido los pies. Pero en lugar de eso, Pedro protestó. El problema entonces estaba en que a causa del imperfecto amor de Pedro no podía comprender este acto de amor del Señor. Es en este momento cuando Pedro seguramente tuvo la idea en su cabeza y debió haber pensado: ¿por qué no me puse yo a lavarle los pies al maestro cuando tuve la ocasión de hacerlo? Seguramente algo así se le tuvo que pasar por la mente. Tuve toda la ocasión de hacerlo, fracasé, como siempre yo. Seguramente a causa de su amor propio, que le llevaba a exaltarse por sí mismo, él no podía entender la grandeza de su Señor. No podía entenderlo. ¿Por qué hacía esto? Bueno, como lo más importante para Pedro era Pedro solamente pensaba en el beneficio de Pedro. Y ahí decía de Jesús, él debe pensar en el beneficio de Jesús. Es así, es la lógica del mundo. Como el amor de Pedro era imperfecto, Pedro pensaba de esta manera. Por eso en Mateo 16 lo vemos diciéndole al Señor: no venga y no venga y ocurra esto. ¿Cómo así que vas a morir en una cruz? Y si hemos leído el texto, que seguramente hemos leído ya, el Señor, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás, porque pones la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. ¿Por qué ponemos la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios? Porque nos amamos mucho. Porque nos amamos mucho. Ese es el mayor problema que existe. Esa es la razón, el origen del pecado en nuestro corazón. Por eso no hay un mandamiento, no hay un tercer mandamiento que dice: ámate a ti mismo. Después de amar al prójimo, ámate a ti mismo. No es decir, ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo lo que tú eres, y a tu prójimo como a ti mismo, y después a ti. ¿Y para qué? Eso es natural, eso te fluye. Uno abre la boca y lo primero que dice es: me amo mucho, ámenme a mí también. Nuestras intenciones, deseos y palabras siempre van enfocados a eso. Ese es el amor equivocado. Y Pedro tenía una mezcla de amores en su corazón. Pero el Señor Jesús, procurando el bien de Pedro, le manifiesta su amor. Y por eso, de una manera paciente y amorosa, le dice: lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro no entendía que su Señor y Maestro tenía que humillarse para luego ser glorificado por el Padre, para que el Padre le glorificara. Claro está, una vez pase la cruz y el Señor Jesús haya sido glorificado mediante la resurrección, y mediante su muerte haya abierto la puerta de la salvación a todos los hombres, todas las tribus y de todas las naciones. Esto sería claro para Pedro. En ese momento Pedro lo entendería, pero ahora no. Y en ese momento Pedro lo entendería por el hecho de que para ese entonces el amor de Dios no solamente estaba en él, sino que habría sido derramado en él por medio del Espíritu Santo. Más adelante. Así Pedro en el futuro
lograría entender eso. Pero para este momento, eso era para él una locura. Era un dolor en su corazón lo que estaba sintiendo. Pedro, conociendo su carácter y viendo lo que se nos dice en los evangelios, capaz estaba con ganas de llorar en ese momento. No estaba enojado, enojo contra sí mismo. Por eso no es sorprendente que él, como siempre es impulsivo, le responda al Señor: no me lavarás los pies jamás. ¿Cómo se te ocurre? Dice a Pedro: tú, el hijo del rey, a lavarme los pies a mí. Una mentalidad completamente opuesta a la del Señor Jesús, con la de muchos que dicen seguir al Señor Jesús hoy, que son los hijos del rey y se creen superiores al resto de los mortales. El Señor Jesús demuestra quién es Él, y se lo demuestra a sus discípulos. La acción de Pedro pareciera tener algún tipo de humildad. No, es que yo no soy digno de que me anden lavando los pies. Pero no, eso no es humildad, porque el Señor ya le había dicho que esto era necesario, porque le dijo: lo entenderás esto. ¿Qué es lo que Pedro está haciendo? Es una falsa humildad. Esa falsa humildad se llama desobediencia, porque el Señor literalmente le había dicho que después lo iba a entender. O sea que déjese lavar los pies, es para su bien. Pero él empezó a protestar y a gritar y a patalear. No, eso no era humildad. Es un acto completo de rebeldía en contra de Dios. En 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, el profeta Samuel le dice al rey Saúl, tras haber demostrado la rebeldía de su corazón: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Para Dios lo más importante no es que le digas: ay, te amo. Para Dios lo más importante no es que metas la mano al bolsillo y cojas toda la plata que tengas y la eches en el cofre de las ofrendas. Eso no es lo más importante. Lo más importante que le debes a Dios es tu obediencia. Es tu obediencia, porque esto fue lo que Cristo vino a corregir. Por causa del amor propio nos cuesta mucho obedecer. Y aquí vemos al Señor corrigiendo el error de Pedro. Pedro debe obedecer. Pero Pedro pensaba que sabía más que Dios. Él creía que sabía más que el Señor Jesús. No sé si alguna vez les ha pasado, ha pasado por algún tipo de situación difícil y han dicho: ¿por qué me pasó esto a mí? Ojalá yo tuviera como los otros, tuviera esa moto que nunca se les daña, tuviera esa salud que nunca se les da gripa ni siquiera, tuviera esos hijos que siempre están quietecitos y nunca molestan. Cuando hacemos eso, ¿qué estamos diciendo? Yo no estoy satisfecho, no estoy contento con lo que tú me has dado, con lo que tú estás haciendo conmigo. Ese descontento no es más que una manifestación de la desobediencia del corazón. Porque nos amamos tanto que nos duele la manera y queremos decirle al Señor: Señor, tienes que hacer esto, tenías que hacer que yo heredara eso, tenías que darme esto y aquello. ¿Por qué me vas a dar esto? ¿Por qué le das pan al que no tiene dientes? Eso ocurre debido precisamente a que nos amamos mucho. Ese es el grado opuesto. Sin embargo, el Señor Jesús no se ve afectado por lo que Pedro le dice, sino que de manera paciente y amorosa, entendiendo las debilidades de Pedro y conociendo su corazón, le dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Así, al oír esto, Pedro reacciona con su característica impulsividad y entonces se va totalmente al caso contrario. Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Como quien dice: Señor, no, el lavamanos no solo, méteme en el chorro, váyame todito, quede limpiecito. Pedro no entendía, era lo que el Señor le había dicho. Tú no lo entiendes ahora. Él no entendía qué era lo que el Señor estaba haciendo. El Señor estaba limpiándole no solamente los pies, sino
una parte de su corazón. Estaba limpiando de su espíritu. Por eso el Señor, Pedro, se fue al otro extremo con las palabras del Señor. Pero el Señor de inmediato la aclara. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. No necesita sino lavarse los pies. Ya se lavó. Claro, si saliste del baño y tocó atravesar todo el camino en terreno destapado, el piso sin barrer, seguramente cuando llegues al cuarto tienes todos los pies llenos de tierra. Pero no te vas a devolver otra vez a bañarte solamente por eso. Vas a limpiar solamente los pies, que fue lo que se te ensució. Solamente eso, ¿cierto? En el sentido físico es eso. Pero obviamente el Señor se va mucho más allá. Porque Él está hablando de la limpieza, a la que Pedro entendería más adelante, la limpieza verdadera, lo que Cristo haría en la cruz. Aquel que por haber sido lavado con la sangre de Jesús, mediante la justificación, ya es salvo y es santo ante Dios. Ya es salvo y santo ante Dios. Por lo tanto, no necesita nacer por tercera vez, porque ya nació de nuevo. Entonces no, tengo que volver a nacer de nuevo otra vez. No necesita rebautizarse por el Espíritu Santo, porque ya ha nacido de Cristo, ya ha sido justificado y todos sus pecados han sido clavados en la cruz. Ya no hay condenación alguna para el creyente. Pero pasa que como vivimos en este mundo sucio de pecado, todos los días nos ensuciamos de pecado. Todos los días nos ensuciamos de pecado. Tenemos entonces que volver a lavarnos otra vez por eso. No, solamente hay que lavar los pies. Solamente hay que acudir al Padre, porque ahora tenemos acceso al Padre y pedirle perdón a Él por nuestros pecados. Solamente se refiere a esa limpieza diaria que todos necesitamos mediante la confesión continua de nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 nos recuerda: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos estamos manchados por el pecado y solamente la gracia de Dios puede lavarnos completamente. Nosotros no podemos lavarnos completamente. A lo sumo, por la gracia de Dios podemos lavarnos los pies. Y eso por la gracia de Dios, que nos proporciona los medios para ello. Así que la lección es clara. La verdadera humildad consiste en aceptar la purificación de Cristo y vivir en constante arrepentimiento y dependencia de su gracia. Es algo constante. Yo he conocido personas que me han dicho: no, yo hice la oración de fe, yo nací de nuevo, pero viven su vida demostrando que en realidad no han conocido a Cristo. Hay muchos que son creyentes, viven atormentados por sus pecados y no creen que en realidad Cristo les haya perdonado por sus pecados. Debemos entender de que tanto lo uno como lo otro es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Esto no significa el hecho de que no vayamos a perder la salvación por el pecado, que el pecado no traiga consecuencias. Claro que trae consecuencias. Si han leído El progreso del peregrino, ahí se nos habla de cristiano, pero dice que para él sus pecados eran como un gran saco que llevaba en la espalda cargado. Al momento en que él nace de nuevo, se libra de ese saco. Pero ¿qué pasa con nosotros como cristianos? Si tras haber sido librados de ese saco, empezamos a cargar otra vez un bolsito más chiquito, y va creciendo, porque cada vez vamos cargando con más pecado, que va a ser más difícil caminar, porque llevan más peso encima. Vas a ir, ya no puedes correr la carrera del cristiano, a duras penas podrás gatear la carrera del cristiano, por el bulto de pecado que llevas. Por eso debes confesar tus pecados, debes soltar las cargas, debes quitarte ese pecado y entregárselo a Cristo, donde todo pecado muere irremisiblemente, y ser libre de ese pecado. Así que no es que nosotros como creyentes, como somos salvos, entonces no voy a vivir haciendo lo que se me dé la gana. Si existiese un creyente que pensase de esa manera, siendo verdadero creyente, ¿qué le pasaría? Pero como Dios lo ama, porque lo salvó, ¿qué va a hacer? Lo va a corregir, porque lo ama.
No lo va a dejar seguir en su pecado, lo va a reprender, como dice Hebreos 12:6. Usa a todo el que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Lo azota. Por eso los verdaderos creyentes en ocasiones pueden sufrir enfermedades terribles y algunos hasta pueden llegar a morirse con tal de que vivan una vida santa. No quiere decir que pierdan la salvación. Eso lo dice 1 Corintios 11:30, cuando habla de la cena del Señor. Como la comen indignamente, es decir, como perseveran en sus pecados, mientras hacen esto, acumulan condenación, sufren las consecuencias de ese pecado, sufren la disciplina de Dios. Y Dios no anda con contemplaciones. Cuando toman la vara puede hasta llegar a matar, con tal de evitar que alguien se pierda, porque le pertenece a Él. Él no va a permitir que ninguno de los suyos perezca en las manos del maligno, sino que se lo va a llevar a su seno para que descanse completamente. Esa es la diferencia en la vida del cristiano. Por eso nuestro imperfecto amor, cada día que pasa, es perfeccionado por el perfecto amor que recibimos de Dios. Lo que tenemos que ser es humildes y aceptar la corrección que el Señor nos da. Tercer punto, el falso amor de Judas. Dice el verso 2: y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Luego continúa todo lo que leímos. En el verso 10, la segunda mitad dice, hablando de que todos están limpios, el Señor dice, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos, haciendo alusión a Judas Iscariote. Así, mientras Pedro reaccionó de manera impulsiva, protestando contra el lavado de los pies, Judas se quedó callado y tranquilo. No se nos menciona la reacción de Judas, pero seguramente tuvieron que lavarle los pies, fuera antes o después de Pedro, porque dice que el Señor le lavó los pies a los discípulos y Judas estaba allí todavía. El Señor le lavó los pies a Judas. Y Judas, con todo esto, simplemente perseveró en la dureza de su corazón. Para que no tengamos dudas de quién se nos habla, el apóstol Juan nos da la indicación de que se nos está hablando de Judas, hijo de Simón Iscariote. Simón era su padre y Iscariote era su lugar de procedencia, de Iscariote. Entonces, Judas, hijo de Simón Iscariote, diferenciándolo del otro Judas, que hay otro Judas, en otros pasajes se le llama Tadeo o Leveo, es diferente a ese Judas, el cual siempre es identificado como el traidor. Y en esta parte de Judas, que se nos menciona en este pasaje, notamos un contraste entre el perfecto amor del Señor Jesús con el falso amor de Judas. Mientras el diablo está llenando el corazón de Judas para que traicione al Señor, el Señor decide venir y manifestar el amor de Dios, humillándose y lavándole los pies a sus discípulos. Es una comparación tan grande como la que existe entre la luz y la oscuridad. El perfecto amor con el más imperfecto de todos los amores. Uno que no está siendo perfección. El amor de Judas es una mancha en lo blanco. Es algo que no debe ser, porque es un amor falso. No es un amor genuino. Por eso ni siquiera es imperfecto. El amor de Pedro era imperfecto. El amor de Judas era falso, porque su corazón nunca estuvo con el Señor. Nunca. Por eso cuando dice, Satanás llenó su corazón, ¿qué quiere decir eso? Que su corazón nunca estuvo en las manos del Señor, siempre estuvo en las manos del diablo. El diablo solamente podía llenarlo cuando quisiera. Judas en realidad nunca creyó en el Señor, a pesar de que caminó con él por 3 años, de que escuchó todas sus enseñanzas, de que presenció sus milagros, inclusive milagros que otros no habían presenciado, como en Juan 6, cuando se nos dice que el Señor caminó sobre el agua. Ese milagro no lo vio ninguna otra persona sino los discípulos. Judas fue testigo de eso, pero aún así permaneció con su corazón alejado del Señor, completamente alejado del Señor.
¿Y por qué el amor de Judas era falso? Si él andaba con el Señor. Porque Judas andaba con el Señor por el beneficio de Judas. Lo más importante para Judas era él mismo. Era él mismo. Eso era lo más importante para él. Su amor era completamente natural. Él amaba pensando en su beneficio. Es el amor natural de todo el mundo. No debemos pensar en el amor de Judas como un amor satánico, en un sentido de una persona totalmente perversa y depravada, sino el amor natural de todo el mundo, que no tiene a Dios en su corazón. Así es como debemos entender el amor de Judas. Su pecado está en la exposición al Señor Jesús, y que perseveró en su condición natural a pesar de haber sido expuesto tanto al Señor Jesús, más que ningún otro hombre que no fue salvo. Esa es la diferencia, porque todo el mundo piensa así. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos. Es un amor natural, pero es un amor cuyo foco principal soy yo mismo. Por ejemplo, si yo amo a mi esposa y ella no me ama, yo me siento mal, porque no estoy recibiendo. El amor verdadero, como busca el beneficio del otro, no busca recibir, sino dar. Por eso dice que todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree. El amor verdadero nunca deja de ser, porque no depende de las circunstancias. El amor falso es el amor que siente un hombre por una mujer, se enamoran, se casan, y luego como se aman cada uno mucho a sí mismo, dicen: nunca tengo tiempo para mí, nunca puedo hacer lo que yo quiero, nunca puedo ser quien yo soy. Y al final termina creándose una brecha tan grande que en esta sociedad que es tan fácil divorciarse, se separan a causa del amor propio. Nunca hubo un amor verdadero, porque se aman demasiado a sí mismos. Así pasaba con Judas. Judas estuvo expuesto tanto al Señor, experimentó tanto el amor del Señor y recibió tanto del Señor, pero nunca quiso dar nada. Nunca quiso dar nada. Judas estaba consumido simplemente por la avaricia. Recordemos que ya se nos había dicho en Juan 6 de que él era ladrón y que sustraía del dinero de la bolsa, porque él era el que manejaba la bolsa de las ofrendas. Él sacaba de allí para Judas. 6 para Jesús y 1 para Judas. Una monedita para Judas, y así siempre una monedita para Judas. Siempre sustraía. Obviamente no pensaba en el Señor. Pero entonces, ¿por qué seguía al Señor? Porque él pensaba que eso le iba a beneficiar a él en última instancia. Claro, al haber visto los milagros y la enseñanza del Señor Jesús, era evidente que no era un simple hombre como todos los demás. Era claro para Judas lo que era confuso para los escribas y fariseos. El Señor Jesús es el Mesías. Judas sabía que Jesús era el Mesías, o por lo menos el Mesías como él lo entendía. Él decía: este no es el hombre como todos los demás, como todos los demás. Así que sí amaba al Señor Jesús. Lo amaba en su propia conveniencia, lo amaba en el sentido de: yo te amo si tú me amas, si tú me beneficias a mí, si me das a mí. Así que su amor en realidad era falso. Era un amor superficial y egoísta, por el simple y llano hecho de que nunca se sometió verdaderamente a la voluntad de Cristo. Entonces el Señor Jesús nos dice a nosotros: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, obedezcan. Y Él nos dio ejemplo de eso. Porque ¿cómo demostró el Señor Jesús su amor al Padre? Siendo obediente, es decir, al mandamiento que recibió del Padre, hasta el extremo, hasta la muerte y muerte de cruz. Un amor hasta el extremo, un amor hasta el fin. Judas no hizo eso. Solamente simulaba obediencia, pero su obediencia no era genuina. Lo que él buscaba era un milagro, un beneficio. Cuando se dio cuenta, cuando comprendió en su negro razonamiento que el Señor Jesús ciertamente iba a morir y de que todo lo que estaba haciendo en realidad no le iba a beneficiar, cuando comprendió que Jesús no iba a libertar a los judíos de los romanos y que no iba a ser el rey que él esperaba que llegase a ser,
como el rey judío, y que no le iban a colocar a él a ser un alcalde, gobernador, le iban a dar el favor político que él quería una vez Jesús alcanzara el poder como él pensaba. Digo, esto no me conviene. Entonces todo el tiempo que he estado con él, ¿de qué me sirve? ¿En qué me beneficia? Nada. Tengo que sacarle provecho alguno a esto. Así sea unas míseras 30 monedas de plata. Así que él ya había propuesto en su corazón sacarle algún beneficio a lo que iba a hacer. Vender al Señor Jesús. Porque ya no le convenía andar siguiendo. No le convenía. Por eso a Judas le daba igual lo que el Señor estaba haciendo al lavarle los pies. Este está loco, mira lo que está haciendo. Lavándole los pies. Y digo que esa es la actitud de un rey. No lo comprende. No lo comprende. Para él es inconcebible que alguien no se ame a sí mismo. Eso no tiene comprensión para Judas. ¿Cómo hacer algo así? Eso tiene alguna otra intención tonta, debe pensar. Judas, en su carácter avaricioso, sabía que no iba a conseguir nada, así que dijo, bueno, vendiéndolo gano unas monedas y me gano el favor de los líderes religiosos y me evito que me vayan a dar una excomunión de la sinagoga, como han hecho ya con muchos. Ya no se pueden congregar. Me libro de tantos males temporales. Pensó en eso que podría obtener, todos los beneficios que podría tener entonces por traicionar a Jesús le parecieron más que los beneficios que él había imaginado que iba a tener por seguir a Jesús. Le convenía más, desde su punto de vista, vender al Señor Jesús. Por eso su corazón no estaba con Jesús. Su corazón estaba totalmente sucio de pecado. Y por eso dice el Señor Jesús, no estáis limpios todos. Porque hay uno que no se ha lavado. Hay uno aquí que hiede. ¿Quién sabe hace cuántos años que no se baña? Así que lavarle los pies no le sirve de nada. Yo le lavo los pies. Eso no es problema para mí. Pero eso no le va a servir porque igual no se va a bañar. Hiede a pecado. Pega. Señor, para él eso es perfectamente detectable. El corazón de Judas se halla lejos de un arrepentimiento genuino. Es un corazón duro, terco y necio. Si a Judas no le conmueve la manifestación sincera de amor del Señor Jesús. ¿No? El mismo hecho que hizo que todos los discípulos del Señor Jesús volvieran su corazón hacia Él y desearan ser lavados como Pedro, porque los demás seguían a Pedro todo lo que Pedro decía. En Judas no tuvo ningún efecto. Ni le va ni le viene. Eso no le beneficia. Eso no le sirve y no le importa. Para él es algo repulsivo lo que el Señor está haciendo. Así que Judas rechaza el amor del Señor Jesús. No es solamente que se opone, como hizo Pedro, sino que lo rechaza por completo. Y elige por sí mismo, de manera voluntaria, el camino de la perdición. Su corazón duro se endurece aún más y se niega a arrepentirse, convenciéndose a sí mismo que lo que está haciendo es lo correcto y que Jesús y todos los demás están mal, que los del problema son ellos y no él. Él tiene la razón. Él tiene la razón. Todos los demás están equivocados. Y esto no es algo que empezó en este momento. Desde el principio siempre fue así. Judas nunca pensó en Jesús como algo que él necesitaba, sino como algo que le beneficiaba. Así que aunque Judas traicionó al Señor Jesús, dice que su corazón fue llenado por el diablo, no es como que el diablo vino y lo jaló y le dijo, ves Judas, le puso una pistola, ves, traiciónalo. Simplemente le dijo, ya, ¿qué estás esperando? Llegó el momento, hazlo, ve, véndelo, traiciónalo. Es el momento. Haz lo que te mandé a hacer. Y él, como buen perrito faldero del diablo, va y lo hace. Va y se somete a Satanás. Por eso su corazón es lleno de pecado. Porque lo que ocurre cuando se nos dice que su corazón es lleno por el diablo, no es como que él es poseído por un demonio. No. A los poseídos por los demonios en otros pasajes de la Escritura los hemos visto revolcándose en el piso. Y no es que no puedan actuar de esta manera, sino que este tipo de posesión es como la de los escribas y fariseos. Es una posesión voluntaria. Los otros se retuercen y se revolcan porque no quieren hacer lo que los demonios les están poniendo a hacer. Por eso se oponen a ellos. Por eso reaccionan de manera violenta.
Con esto no. Simplemente lo que ocurre es que Judas, al igual que todos los demás impíos que se hallan en esta situación, tienen los mismos deseos que el diablo. Desean lo mismo, así que se unen y trabajan en conjunto. Simplemente es eso, es una confabulación satánica entre los hombres y Satanás, en este caso entre Judas y el diablo. Por eso las palabras del Señor Jesús en este momento son un contraste tan grande con lo que Judas está haciendo. Porque mientras Judas está pensando al extremo máximo en sí mismo, el Señor está demostrando su amor. Y lo que está haciendo en esto es que a pesar de que el Señor conoce lo que hay en el corazón de Judas, el Señor nunca deja de manifestarle su amor. Le lavó los pies. Porque donde el Señor no le lave los pies a Judas, todos se hubiesen extrañado. Y hubiesen dicho, ay, ¿por qué a Judas no se los lava? Es evidente por el contexto de que Judas también recibe el lavado de pies del Señor. Pero eso no le conmueve en lo más mínimo, ¿no? Judas ya está determinado en lo que va a hacer. Su plan malévolo es indisuadible para cualquier otra persona. Por eso es un contraste tan grande entre el amor perfecto y el falso amor de este mundo, entre el malévolo y el perfecto que es Cristo. Judas no se disuadió. Al Señor no le tomó por sorpresa la traición de Judas. En Juan 6:70 le había dicho, no os he escogido yo vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Eso como recordemos, eso fue en el segundo año del ministerio del Señor Jesús. Ya se lo había dicho, era diablo. No es que iba a llegar a ser diablo, es que es diablo. Diablo quiere decir adversario. En este caso, traidor. Todos los aspectos de la muerte del Señor Jesús en la cruz, incluyendo la traición de Judas, forman parte del sabio y predeterminado consejo de Dios. Sin embargo, como ya se ha dicho en otros sermones anteriores, esto no excusa en ninguna manera a Judas de su responsabilidad personal por sus actos. No lo excusa, porque es necesario que vengan las pruebas, pero hay de aquel que sirve de tropiezo. Es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel que es instrumento para él. Hay de aquel. Es como si Dios dijera que es necesario que traicionen a Jesús. Judas dice, sí, yo voy. No se exime de la responsabilidad. Él acepta voluntariamente. La demostración de que lo acepta es que él va y lo hace. De hecho, cuando el Señor Jesús le dice más adelante, lo que has pensado hacer, ve y hazlo pronto. Judas va y lo hace. Él acepta su complicidad satánica y su rebelión contra Dios. Y eso es una seria advertencia. Porque el Señor Jesús hasta lo último le dice, no todos estáis limpios. Todos se preguntarían, ¿seré yo? Judas, ¿qué creen que pensaría? No, obviamente yo estoy limpio. No voy a estar yo sucio. Yo soy San Judas. Yo de aquí voy a salir victorioso. Todo esto lo van a matar con este Jesús, pero a mí no. Del punto de vista de él era perfecto. Él estaba haciendo lo correcto. Él es limpio. Él no iba a escuchar la advertencia del Señor Jesús que le decía, hay uno que no está limpio. Él no se iba a preguntar, ¿seré yo? No, ¿cuándo? Él es la persona más buena sobre la tierra. Esa es la actitud del falso amor. ¿Por qué tantas personas cuando escuchan el mensaje del Evangelio no se convierten? ¿Por qué tantas personas no quieren venir a Cristo? Porque eso les implicaría negarse a sí mismos. Dejar de hacer lo que quieres y empezar a hacer lo que Dios quiere. Eso implicaría amarlo a Él más que a mí. Esa es la razón por la cual las personas no se convierten al Evangelio. Porque entienden esto de manera subconsciente. Yo me amo más a mí mismo. ¿Cómo voy a amar a otro más que a mí? Eso es absurdo. Nadie hace eso. Por lo tanto, no se arrepienten. No se vuelven a Dios. No quieren conocer a su Señor. Aplicaciones.
La vida del cristiano ciertamente debe estar fundamentada en el amor. Porque el cristiano genuino, en este pasaje podemos identificarlo con Pedro. Nosotros no tenemos un amor perfecto. Nosotros nos amamos a nosotros mismos, sino que además de eso amamos a Dios. Y una mezcla de amores. Y esa mezcla de amores nos lleva a entender las cosas, muchas veces las cosas de la manera incorrecta, como lo hizo Pedro. Pero el Señor es paciente. En nosotros perfecciona su amor, para que día tras día empecemos a amar correctamente. Así que pregúntate, hermano, ¿cómo puedes hacer para imitar la humildad y el servicio de Jesús en tu vida diaria? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a humillarte para servir a otros? Considera tu amor por el Señor y por las otras personas. Es sacrificial. Solamente lo haces cuando te conviene o cuando no te resta nada a ti, ni a tu yo, ni a lo que tú eres. Estás dispuesto a dar tu tiempo, tus recursos y aún tu vida por otros. Examina tu corazón para detectar toda falsa motivación, porque lo más preocupante en esto no es que tengas un amor imperfecto, sino que ese amor sea falso. Sea como todas las personas en las calles que si les preguntas que si aman a Dios te dicen que sí, pero con su vida demuestran que no. No en que sea que te halles en la situación de Judas Iscariote. Judas Iscariote no era como los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos no querían saber nada del Señor Jesús. Judas estaba allí todo el tiempo. Escuchó todas sus enseñanzas y vio todos sus milagros. Tú has escuchado la predicación de hoy. ¿Y cuántos mensajes de la palabra de Dios no has escuchado ya? Si todavía no te has arrepentido, te invito hoy a que te arrepientas, de tu falso amor y que pongas a Dios en primer lugar en tu vida. No permitas que ni el dinero, ni tus seres queridos, ni ninguna otra cosa sea más importante en tu corazón que Dios. Arrepiéntete de esta manera de pensar. Reconoce que tu amor no es el correcto, que tu amor es falso, y arrepiéntete. Pida a Dios que te dé a ti de su perfecto amor, que te dé de su perfecto amor. Y si tú como creyente te hallas en la lucha con ese perfecto amor, siendo perfeccionado en Él, no seas terco al Señor Jesús. Sométete a su voluntad. Humíllate bajo su poderosa mano. Y deja que Él haga lo que quiera hacer contigo. No te opongas. Confía en Él, en su gracia, en su perdón. Porque el Señor cada día te está capacitando para que le ames más y más. Examinemos nuestros corazones y permitamos que el amor redentor de Jesús nos enseñe a nosotros a amar con humildad y a seguirle a Él con todo nuestro corazón.